Bueno, sobre los virus, ahora todo el mundo cree que es un experto. Ahora todos hablamos del coronavirus SARS-CoV-2 como si fuese algo a nuestro alcance y no necesariamente es así. Así que nos vamos a remitir a lo que dicen nuestros científicos. Le damos la bienvenida a la doctora Flor Pujol, viróloga, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Buenos días, gracias por estos minutos para contrapunto.com, doctora Pujol. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Doctora Pujol, al día de hoy, ¿qué ha podido certificar en cuanto a la circulación del coronavirus en Venezuela, de las variantes? En Venezuela estamos realizando una vigilancia genómica, obviamente que es sobre un porcentaje de las muestras, ¿no? De los casos que se detectan positivos. El panorama actual es un franco predominio de la variante gamma. Recordemos que ahora las variantes las llamamos con letras griegas para evitar la connotación del país donde emergieron. Pero es inevitable volver a mencionar el país porque la gente no tiene claro esa terminología. La variante gamma emergió en Brasil y probablemente justamente a través del estado fronterizo Bolívar, entró al país hacia enero probablemente y se ha diseminado rápidamente en todo el país, sobre todo en los estados orientales, ¿no? Pero ya digamos, un 96% en promedio de los casos que analizamos son de la variante gamma. También posteriormente se identificó por primera vez en Apure la variante alfa. Ambas son de preocupación. La variante alfa es la que emergió en el Reino Unido y se ha encontrado en Apure en algunos estados más occidentales. Hemos encontrado también otra variante, es la denominada variante andina, que es la que predomina en Perú. Esta variante andina se han encontrado en varios estados, pero repito, la que predomina es la gamma. Doctora Pujol, ¿qué implica que para el país la que predomine sea la gamma, 96%, lo que usted planteaba? ¿Qué implica para nosotros eso? ¿Qué sabemos de la variante gamma? Todas las variantes de preocupación tienen una mayor tasa de transmisión. Es decir, que si tenemos contacto con una persona infectada, la probabilidad de infectarnos va a ser mayor. Claro. Vamos a hacer una pequeña comparación de las tasas de transmisión. La cepa original, la que emergió en Wuhan hacia noviembre de 2019 o un poco antes, el número reproductivo básico, como se llama eso, era, digamos, 2,5. Quiere decir, cada persona infectada, si no hay mecanismos de barrera, se puede transmitir a 2,5 en promedio, entre 2 y 3 personas la infección. Para la variante Delta, ese número se calcula entre 5 y 8, es decir, 3 veces prácticamente la tasa de contagio original, la tasa de transmisión. Recordemos que eso es si no adoptamos medidas de prevención. Entonces, para la variante gamma, este valor probablemente está como el doble, digamos, de la variante original o un 50% más. Es decir, por eso es que ha ido predominando. Es más probable contagiarnos con la gamma que con otros virus que circulaban antes en el país, que prácticamente han sido desplazados por la variante gamma. ¿Qué más tiene la variante gamma? Tiene otra mutación que la llamamos ERIC para recordarnos de ella, que es la E484K, siempre en la misma proteína de la espiga, ¿no? La proteína, digamos, de unión al receptor, etc. Esa mutación le confiere un cierto grado de resistencia a la respuesta protectora. Vamos a verlo así. La proteína es la cerradura que entra, la llave que entra en la cerradura de la célula. Si tenemos anticuerpos, es como un guante que no se esconde esa llave y nos impide que se pueda abrir la cerradura de la célula. Y por eso que los que tenemos anticuerpos neutralizantes, pues vamos a estar protegidos de la infección. Con la variante, esa llave cambió un poquito
y no se deja atrapar tan fácilmente por el guante de los anticuerpos. Y entonces se pueden infectar las personas. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. A pesar de estar vacunado, en los países donde circulan las variantes beta, gamma, delta en particular, las personas se pueden infectar. Y por eso estamos viendo con la delta casos en Estados Unidos, aún en personas vacunadas, en Inglaterra, en Israel, donde ha entrado la variante delta. Sin embargo, hasta ahí, digamos, el hecho de infectarnos no significa que vayamos a ir a una enfermedad grave. ¿Qué se ha visto particularmente en Estados Unidos, en Los Ángeles? Se infectan algunas personas vacunadas, pero la mayoría de las personas que ingresan a hospitalización y que progresan lamentablemente a muerte, el 99% o más son personas que no fueron vacunadas. Es decir, a pesar de que nos podemos infectar con mayor probabilidad con las variantes, incluyendo la gamma y la delta, que es la más transmisible, la probabilidad de cursar un episodio grave o muerte se reduce prácticamente a cero. Entonces, por eso es que no podemos decir, ah, no, ya con las variantes las vacunas no vale la pena, claro. No, sí, con más razón. Con más razón en los países donde se han introducido variantes, tenemos que acelerar la vacunación. Sigue siendo la herramienta, yo diría, milagrosamente efectiva. Es un milagro de la ciencia el haber podido desarrollar no una, sino una docena de vacunas altamente efectivas contra esta enfermedad. Siguen funcionando, por eso es que la OMS todavía, eso está en continuo monitoreo, la OMS todavía no recomienda un refuerzo ni diseñar nuevas versiones vacunales que contemplen las mutaciones de estas variantes, porque decimos, bueno, ya sabemos cómo hacerlas, son plataformas basadas en ingeniería genética, muchas de ellas, y es muy fácil modificar. Bueno, déjame introducirle las mutaciones, déjame hacer una vacuna delta, o hacer una vacuna beta, o una gamma, o un cóctel de vacunas. Es relativamente fácil por las plataformas usadas, ¿no? Estas plataformas modernas, valga la redundancia con el nombre de una de las vacunas. Sin embargo, como se ha visto que las vacunas siguen protegiendo, todavía la OMS no recomienda un refuerzo ni un refuerzo basado en vacuna variante, por llamarla de alguna. Yo a veces la llamo la versión 2.0, así como los programas operativos. Claro, puede ser que dentro de unos meses pues la OMS establezca esa recomendación, pero por el momento nuestras vacunas siguen funcionando, aunque nos infectemos. Entonces, ¿cuál es el otro gran mensaje? Aunque yo esté vacunado, mientras en la región donde yo viva no se haya reducido la incidencia, tenemos que mantener las medidas de prevención por varias razones. Primero, porque nos podemos infectar y porque no es cero la probabilidad de ser hospitalizado y muerto. Segundo, porque somos fuente de contagio hacia algún familiar que todavía no se ha podido vacunar, hacia algún vecino que no se haya podido vacunar. Y esa es la forma de contribuir a bajar la incidencia. Entonces, el lema es vacunar lo más pronto posible sin bajar la guardia. Hemos visto países como Israel, Inglaterra, que han ido relajando algunas medidas sencillamente porque la incidencia ha bajado. Y ahora tienen que recoger, tienen que retomar algunas de estas medidas porque entró la variante Delta. Pero sigue siendo una gran tranquilidad para esas naciones tener ese famoso porcentaje de inmunidad de rebaño, que es de 70%, y algunos han hablado hasta que podría ser más alto, 80%, debido a las variantes. Eso le queríamos preguntar. ¿Es el 70%, es el 80%, es más del 80%? Claro, en Venezuela entendemos que no llegamos ni a 5% de vacunación al día de hoy, pero deberíamos aspirar a ¿cuánto? ¿Es 70, es 80, es 90? Sí, bueno, inicialmente se estableció 70%. Ahora, como la variante Delta es 3 veces más transmisible,
que la variante original, que la cepa original. Por eso algunos han hablado de 80 o 85% para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Es decir, es por la Delta, es por la preocupación, por la alarma que ha causado la Delta, que sea exactamente. Claro, después también, digamos, cada país es un mundo, o sea, cada país tiene sus determinantes sociales, sus formas de acatar las normas, su susceptibilidad genética, sus comorbilidades. Hay países con mayor índice de diabetes, con mayor índice de obesidad, y todo eso sabemos que son factores que favorecen la evolución mórbida de la enfermedad. Entonces, en función de todos esos factores, también este virus no deja de sorprendernos, pues. Entonces, cada país va a poder, quizás tenga un comportamiento distinto en función de todas esas variables. Doctora Pujol, tenemos la Delta en Venezuela, estamos hablando del día de hoy, 20 de julio, año 2021. Bueno, nosotros no la hemos identificado hasta ahí. Puede ser que haya algún caso que no hayamos identificado, pero cuando ya haya una transmisión comunitaria, porque hablamos de que la Delta se ha encontrado en 100 países, por ejemplo, ¿no? Ya es creo que la que está más diseminada junto con la Alfa. Perdón. No se preocupe. Sin embargo, eso no quiere decir que en todos esos países sea la Delta que ya esté predominando. Eso es lo que se espera por su alta transmisibilidad, pero ese no es el panorama actual. Entonces, mientras no haya una transmisión comunitaria de esta variante, puede ser que no la detectemos. No podemos descartar que haya entrado en algunos casos y que haya habido algunos casos, pero nosotros no la hemos identificado todavía. ¿Qué implicaría para nosotros desde el punto de vista de la salud pública el ingreso de la Delta? Bueno, como ya hay un gran cansancio bueno, eso es mundial, ¿no? Pero en nuestra población, con las medidas, con la cuarentena, las medidas de prevención. La mascarilla en las manos. Exacto, exacto. Sería grave porque sabemos que esta variante, la presencia de esta variante requiere de medidas de prevención todavía más drásticas. Es decir, si antes usábamos una mascarilla, con las variantes deberíamos usar doble mascarilla. Y yo siempre lo recuerdo porque siento que la gente cree que por tener la mascarilla ya está protegido. No, es la suma de las medidas de protección, lo cual reduce la probabilidad prácticamente a cero. Mantener la distancia de 2 metros. Los venezolanos somos muy latinos, nos gusta abrazarnos, nos gusta hablar duro, nos gusta hablar de cerca. Todo eso favorece el contagio. Así que mantener, yo he adquirido costumbres que digo, la gente debe pensar que soy muy antipática. Bueno, quizás lo soy, pero más durante la pandemia, porque la gente se me acerca para hablar y yo me voy para atrás. O sea, yo trato de mantener esa distancia que la gente parece olvidar. Evitar las aglomeraciones. Los medios de transporte, el metro, son fuentes de contagio. Las oficinas tenemos, y eso es un buen ahorro energético además, y para el cambio climático, etcétera. Abrir las ventanas en vez de usar los aires acondicionados, favorecer la aireación y mantener el distanciamiento entre las distintas personas. Evitar las fiestas, esos son, yo sé, sobre todo para los jóvenes es difícil. Hemos visto cómo sí, el presidente Macron tomó una medida que quizás vaya a ser muy poco popular, de que obligó a los franceses que no se querían vacunar, bueno, entonces no van a poder ir al restaurante. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de esta medida como investigador? Bueno, excelente, bueno, hay que entonces presionar por donde duele para que la gente se termine de vacunar, porque por culpa de los que no se quieren vacunar, porque hay países donde sí tienen acceso a la vacuna, todos los que se quieran vacunar, entonces nuestros médicos se siguen infectando en los hospitales y sigue habiendo, no saturación, pero sí gran concurrencia a los hospitales. Entonces,
es importante tratar de contrarrestar todos estos bulos, estas supercherías antivacunas, etcétera, ¿no? Es un milagro de la ciencia y de la epidemiología y de la tecnología y de la salud pública el poder contar con vacunas que han sido tan efectivas. No lo esperábamos. Y entonces tenemos que aprovecharlo. Sí, exactamente. Doctora Pujol, ¿cuántas veces, tomando en cuenta las variantes, podemos tener la enfermedad? Porque hemos visto personas que dicen que la tuvieron una vez, que la tienen dos, que la tienen tres. ¿Realmente esto es posible o estamos mezclando enfermedades? Sí, no, definitivamente las reinfecciones están documentadas. Hay ¿Cuántas veces? Yo creo que hasta 3 veces es factible. No depende solo de las variantes, sino que depende quizás si uno tuvo un primer episodio y no desarrolló una suficiente inmunidad, puede ser que se vuelva a infectar. Es lo mismo que la persona vacunada que se infecta, no es solo porque es variante, sencillamente sabemos que no todos respondemos, montamos una respuesta protectora tan vigorosa. Va a depender de la edad, de las comorbilidades, de nuestro sistema genético, sabemos, de nuestra inmunogenética. Entonces, en función de eso, algunas personas se pueden volver a infectar o se pueden infectar aún estando vacunados. Doctora Pujol, ¿qué ve usted en este virus? Usted que tiene años trabajando con virus, que le llame la atención. ¿Qué particularidades tiene este virus? Que cada vez es una cosa más sorprendente. Sí, digamos, los coronavirus tienen esa habilidad de salto de especie. Y aquí vale la pena un mensaje a este nuevo concepto de una sola salud. El coronavirus nos ha enseñado que perturbar la naturaleza, estos comercios de animales exóticos hacen que virus que están en un relativo equilibrio en sus animales, en su nicho de animales salvajes, pueden generar una pandemia de tan grave consecuencia como estamos viviendo por ese salto de especie, por perturbar la naturaleza. Y es el concepto de, para que el ser humano esté bien, tiene que estar bien los animales que lo rodean y el ambiente. No podemos perturbar y tenemos que tener una concepción global, multidisciplinaria de lo que es, digamos, la salud y toda la salud de nuestro planeta, que es quien generosamente nos alberga, para evitar entonces que estos virus, que son fascinantes en ese sentido, que tienen esa habilidad de saltar de especie, muchas de las enfermedades, de hecho, que nos afectan han surgido por salto de especie también, ¿no? Pero este virus, esta familia viral en particular, tiene esa habilidad incrementada. Otra habilidad es que es un virus que, a pesar de que muta lentamente, nosotros pensamos que él muta mucho, como el VIH o la influenza, muta menos que ellos, pero como de tanto multiplicarse, ha acumulado mutaciones y como que a través de la evolución, esas mutaciones se seleccionan y entonces hacen virus pues todoterreno, pues cada vez más resistentes, cada vez que nos plantean cada vez más retos importantes. Recordar que los virus no son como las bacterias, que con antibióticos podemos tratarlos, salvo las bacterias multiresistentes. Para los virus, el arsenal de lo que han sido los medicamentos, si lo vemos, tenemos el Remdesivir. El resto de los antivirales no ha terminado de funcionar. Así que la mejor herramienta es la vacuna, y eso lo sabemos desde Jenner, desde el siglo XVIII, y que nos ha permitido erradicar la viruela, que nos ha permitido reducir casi a la erradicación la poliomielitis, y este virus probablemente no lo podamos erradicar, pero sí con la vacunación controlarlo para que se convierta en un virus de resfriado común y ya. ¿Nos vamos a tener que vacunar una vez al año? No se sabe todavía. Todavía no se sabe. Se ha visto más bien que la inmunidad por lo menos un año va a ser suficiente, pero eso nos lo irá diciendo la OMS. Doctora Pujol, cerremos con lo que está investigando el IVIC en este momento sobre el coronavirus SARS-CoV-2.
además de Sí. esta vigilancia genómica que nos contaba al comienzo. Claro. Bueno, aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi colega, compañero de laboratorio, el doctor Héctor Rangel, quien logró coordinar y está coordinando el diagnóstico molecular del coronavirus en apoyo al Instituto Nacional de Higiene, quien es el centro de referencia. Pero al mismo tiempo que se instalaba ese diagnóstico molecular, y eso todo el laboratorio, y no solo el nuestro, varios laboratorios del IBI que están apoyando en esto, además ha logrado el aislamiento del virus, o sea, poder cultivar, porque tenemos el único laboratorio de bioseguridad activo en Venezuela y se requieren condiciones de laboratorio tipo P3 para poder cultivar el virus. Y eso permite analizar compuestos antivirales, productos naturales que pudieran tener alguna acción antiviral y también medir esos famosos anticuerpos neutralizantes de los cuales oímos hablar. La vacuna me indujo anticuerpos neutralizantes. Bueno, vamos a evaluarlos en esos cultivos virales. Así que, bueno, también se han hecho muchos estudios de modelaje, de este modelaje molecular, es decir, miramos en la computadora qué forma tiene la proteína y cómo interactúan compuestos o cómo una mutación afecta cómo se va a unir esa llave con la cerradura, etcétera, ¿no? Todos esos estudios también se han realizado desde el Laboratorio de Virología Molecular. ¿Y qué productos se ha encontrado entonces que tengan efectividad antiviral? Bueno, por ahora están en fase muy preliminar, ¿no? Algunos compuestos, pero que después se purifican, pero sabemos que para un compuesto antiviral tiene que pasar por muchas etapas. No es solo lo que ocurre in vitro. Ya hemos visto cómo la cloroquina al principio inhibía y resultó un fracaso. No hablemos de la ivermectina, que es un tema ya que se ha vuelto, sí, los antivacunas, entonces también preconizan la ivermectina. Entonces es un camino muy largo que requiere muchas etapas y por ahora lo que se tienen son algunos compuestos identificados. Pero muy preliminar, como usted lo ha Exactamente, sí. Doctora Pujol, muchísimas gracias por su tiempo y por esta ñapa de tiempo que nos dio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias, el placer es Hasta nuestro. luego.